Buenas tardes. Estamos de nuevo con la serie que iniciamos hace unos días con la República Dominicana, en la que desbrozamos cada uno de los países que conformaron la hispanidad. Esa hispanidad descompuesta, rota, desunida y a veces hasta enfrentada entre los países, que era lo que realmente querían lograr los que querían atacar a aquel conjunto de civilización que formaba el catolicismo, la evangelización y la dignificación del ser humano, que fue la hispanidad. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de Chile. Chile es un nuevo avance del Foro Sao Paulo que ha pasado por Perú y, bueno, anteriormente estaba ya instalado en Venezuela, Cuba, Nicaragua, en fin. Querían recuperar de nuevo el Brasil, por eso se llama Sao Paulo. En fin, Chile es un problema porque hemos intentado lograr contactar con personas de allí, con gente que nos quiera describir in situ, a pie de calle, la situación de Chile, y no lo hemos logrado. La gente tiene miedo en Chile. Empieza a parecerse España demasiado a Chile, o Chile demasiado a España. No sé cuál es el primero. Y eso nos preocupa. Pero hoy tenemos aquí pues, a una persona que ha estado mucho tiempo en Chile y que conoce bien Chile, que es Roberto. Es de nuestra asociación, aunque ahora no vive allí, vive en España. Y tenemos, como siempre, a nuestro presidente. Y quiero hablar de cómo, inicialmente, para empezar, de cómo se ha ido deconstruyendo cognitivamente Chile, cómo la sociedad ha ido abandonando sus raíces, su espíritu católico. Y no hay más que ver cómo han quemado iglesias en aquellas revoluciones que en este caso no son de color, que en este caso son latinas, que ha dado pie a que entrara el comunismo por vía del nuevo electo, un presidente electo que en nada se parece a lo que ha sido la hispanidad, sino que es un brazo articulado de la mirada de Venezuela y de Cuba que tiene sobre los países que quiere colonizar culturalmente, porque esto es gramsciano. Quitando la cosmovisión de la gente se consigue dominar las mentes de la gente. Eso está pasando también en España. Y bueno, para que ustedes vean cómo se hace y cómo el Foro Sao Paulo, que es una agenda que va extendiéndose como una mancha por todo Iberoamérica, poco a poco, pero de una manera continuada y persistente, cómo logra sus fines. Vamos a ver lo que dice la Agenda Sao Paulo. Escuchen. No estamos peleando comunismo contra neoliberalismo, no. No sé ni qué es el neoliberalismo. Nosotros lo que queremos es libertad. Libertad y justicia. Y no un dictador que dice que sí, que no, quién muere, quién paga. Y te voy a leer, ahora sí, amigo, la agenda del Foro de Sao Paulo. Etapa 1, formulada para instalar el comunismo en México 2019-2020. 1. Crear la Guardia Militar. 2. Someter al poder, esto es para el año 2019-2020. Según la agenda del Foro de Sao Paulo, la puedes encontrar perfectamente en la página del Congreso Nacional Ciudadano. Dimos con ella y este fue el documento al que se adhirieron. 1. Crear Guardia Militar. 2. Someter al poder legislativo y judicial bajo un solo poder. 3. Modificar la Constitución para manejar a discreción el dinero del presupuesto. 4. Empujar la equidad de género al extremo. 5. Desmistificar a las religiones introduciendo elementos que confundan con sectas esotéricas. Número 6. Control de medios, propaganda para impulsar el culto al líder. 7. Agenda progresista, aborto, drogas, homosexualismo y relatividad de valores. 8. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención del poder comunista. 9.
reformar la educación para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases. Y 10, expandir el ejército de gente leal al partido, apoyos, dádivas y cupones. Etapa 2, para el 2021-2022, control político y de la población. 1, redes sociales y partidos satélites de apoyo. 2, reforzar la lucha por los pobres con la bandera de la corrupción y el neoliberalismo. 3, control total del Internet. 4, paramilitares que puedan evadir derechos humanos en caso necesario. 5, mapear a los empresarios para proponerse vayan marginando o huyendo del país. 6, más y más gente en gobierno, creando plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de herencia de gobiernos anteriores. 7, estructura paralela para controlar a los gobernadores de los estados. 8, mecanismo del control del dinero vía tecnología. Y 9, empieza el control de bancos, control de divisas, control de cambios, etc. Etapa 3, para el 2023-2024, firmadito. 1, expropiaciones masivas. 2, reparto de viviendas, terrenos, empresas a nombre del partido. 3, escarmiento a la clase alta económica. El dinero es pecado. 4, cambiar la constitución para reelegirse a juicio del pueblo. 5, medio de producción en manos del Estado. Y 6, trabajo fuera el capital. Es de todos. La pregunta es, ¿tú votaste por esto? ¿Tú votaste por esto? Español, nicaragüense, chileno, peruano, argentino, en fin. Ese es el problema. Español, yo soy y no he votado por lo que estamos viendo. Ni creo yo que la mayoría de los españoles ha votado lo que estamos viendo y experimentando. Vean ustedes esa agenda cómo se va cumpliendo punto por punto de una manera más aguda, más leve, más suavizada, más edulcorada, pero se va cumpliendo poco a poco. Y fíjense en un punto, reforma constitucional. ¿Se acuerdan ustedes en el año 99? No, perdón, 2009, 19, que me confundo de fechas, que un ministro de Justicia dijo, estamos en un proceso constituyente. ¿Se le escapó o lo dijo con intención? Bueno, pues el proceso constituyente lo tienen en Chile, ya en marcha. ¿Y en qué consiste? En liquidar una constitución para abrir otra nueva constitución que esté a merced, que esté en disposición de ser instrumento de esas fuerzas colonizadoras de las mentes, que son las izquierdas, no socialdemócratas, comunistas. Ese es el problema, que lo que hoy parece socialdemócrata, mañana es comunista. Pero vamos a dar paso a nuestro amigo Roberto Martínez y Javier Barricua, nuestro presidente, para que cuente un poco sus experiencias de Chile y cómo vio Chile entonces y cómo es ahora. El contraste, la comparación que es necesario hacer para saber cómo evolucionan las cosas, porque esto es como la rana que se va cociendo, no se entera, y para cuando se ha enterado ya no siente, se ha muerto. ¿Qué tal, Roberto? Hola, buenas tardes. Bueno, yo os puedo contar del Chile que viví hace 23 años. Era un Chile que en aquellos momentos hacía poco tiempo que había salido de la dictadura de Pinochet y Pinochet estaba como senador vitalicio. Entonces, porque además Chile, o sea, el dictador Pinochet se retiró de la política o se retiró del mando mediante unas elecciones, que eso no suele ser lo más normal. A Pinochet le ganó una conjunción de partidos y se pusieron, y entonces gobernaban un poco la socialdemocracia. Y, y entonces era un Chile muy, muy pujante. Había
una pujanza económica enorme, se pagaban muy pocos impuestos. Recuerdo que yo tuve empresa y recuerdo que pagaba el 6% de IVA y yo no sé si pagaba el 10% de actividades económicas. Constituir empresa me costó, fue muy rápido, no como en España. Allí, acudiendo a una sola ventanilla, constituías empresa y teniendo un contador, ¿cómo se llama? Un contable, pues era relativamente fácil empezar a fabricar y empezar a vender y tener tu propia empresa. Y sí que es verdad que, que la, la idiosincrasia del pueblo chileno es un pueblo que yo le veo que no es que son un poco bien quedas ellos, que no son capaces de decir que no a nada, aunque luego un amigo mío me dijo, sí, sí que decimos que no, lo que pasa es que no estás atento a los signos, a la comunicación no verbal cuando te decimos que no. Pero yo por aquellos momentos que yo en aquellos tiempos pues era más de izquierdas de lo que soy ahora, que ahora no soy de izquierdas, eh, vi que había mucha gente que defendía, para mi sorpresa, las acciones del mundo de Pinochet, del régimen de Pinochet. Y a mí eso me sorprendía porque era gente estupenda, era gente muy leal, gente que tenía empresa, que trataba muy bien a sus trabajadores y todo, pero a mí me sorprendía el, que había gente con unas ideas conservadoras y, y, claro, yo también desde mi perspectiva izquierdista, siempre me ha gustado hablar mucho de política, incluso cuando en aquellos tiempos, y, y vi un mundo, mm, mm, o sea, vi un Chile con gentes o bien de izquierdas o de derechas, pero que eran capaces de convivir. No había odio entre ellos. Eh, yo, yo me parecía una sociedad realmente muy bonita. Mm, Yo tuve grandes oportunidades, el negocio me iba bien, eh, pude vender, pude comprar, pude hacer negocio y, y era una sociedad también muy libre a nivel también de salir por la calle, de salir de noche, de- sí que era una sociedad conservadora. No, yo no viví el, el destape español que había vivido yo previamente, con sexo, droga y rock and roll que se vivió en España de los años 80. Allí no se vivía eso. O sea, la noche era más conservadora, eh, no había, no había tantas drogas entonces como las hubo en la España de los 80. Y ni había tanto desmadre como hubo en España. Y, y un poco ahora la percepción que tengo, yo ahora hace 20 años que no estoy, pero mantengo conversaciones con algunos amigos de Chile de aquellos tiempos y sí que les veo a estos amigos, sobre todo a mi gran amigo Carlos, que de ser un hombre muy conservador, pues ahora defiende las tesis de, de la nueva Constitución y que el problema de Chile es la desigualdad. Y, o sea, veo que poco a poco se ha ido alineando con este mundo más izquierdista y eso que mantiene empresa. Pero incluso
una cosa que yo noto en España cuando trato de hablar con gente izquierdista es que es muy difícil conversar con ellos porque enseguida eh, interrumpen el debate o lo paralizan totalmente porque no son capaces de mantener un debate. Eso es un poco lo que yo he visto. Que, que cuando veo que todas estas ideas del Foro de Sao Paulo avanzan, la gente o bien tiene miedo de hablar o bien se han convencido de esas ideas y no son capaces de mantener, de- de debatir sobre ellas. Eso es un poco lo que yo veo. El debate se elimina, no hay debate posible con un izquierdista. Y sobre todo con un amigo chileno no es una cosa muy representativa, pero, pero quizás sí. Entonces, eh, a este amigo mío le ha pasado lo mismo que veo yo que pasa con mis conocidos izquierdistas españoles que evitan el debate o te limitan o no quieren hablar o te insultan directamente o te etiquetan para no debatir sobre temas políticos o de cualquier otra índole. Esta Esa- situación, ahora le damos paso a Javier, porque le voy a dar paso con esta reflexión. Esta situación que vive Chile lo hemos vivido intensamente en el País Vasco, bueno, vascongadas digo yo, eh, durante décadas. O sea, el miedo ha sido esa especie de sombra que estaba detrás nuestra, que nos atenazaba y nos impedía hablar con libertad. Hasta que algunos decidimos romper ese corsé y empezar a hablar, pasara lo que pasara. Pero muy pocos. Y empieza a pasar en Cataluña, ¿no, Javier? Bueno, esto es lo que se ha llamado técnicamente como la espiral del silencio, ¿no? Que callamos ante todo lo que pensamos que nos puede aislar socialmente y entonces nos autocensuramos, ¿no? Pero claro, lo que piensa la gente en realidad es lo que los medios nos hacen creer que piensa la mayoría de gente, ante lo cual nos acoquinamos. Bueno, es la famosa hegemonía cultural que había hablado Gramsci y que realmente se está imponiendo, ¿no? Entonces yo creo que hablando de Chile y al comentario de lo que ha dicho Roberto, es muy verdadero, ¿no? Que yo no he estado en Chile, no he tenido esa suerte, pero sí que en mi época, ya acabando la universidad y empezando a dar clases en la universidad, tuve compañeros que fueron a universidades chilenas a dar clases y a finales de los 80 y, digamos, vivían ese pinochetismo sociológico que en España, curiosamente, la gente, había franquismo después de Franco, pero no era explícito, pero sí que había un franquismo sociológico, la gente no hablaba. En cambio, en Chile, pues ahí tranquilamente se podía hablar entre familias en cualquier bar, donde sea, sobre Pinochet, y eso no causaba, digamos, ninguna polarización extrema y todo eso, ¿no? Es verdad que la izquierda, que había una ultraizquierda, como hubo aquí, pues por desgracia, ETA y Grapo, y que durante la época de Pinochet, en la época ya de Allende y después de Pinochet, pues esa ultraizquierda era la típica grupos terroristas que digamos que mantuvieron eh, la hegemonía cultural en esos microgrupúsculos, ¿no? Yo creo que ahora el gran problema de Chile es sobre todo cuando empieza a gobernar Bachelet, que es cuando, digamos, es la verdadera transición, ¿no? Es cuando ya, pues, esa facilidad con la que se podía hablar de Pinochet, sin que, pues, de repente
Pinochet entra en la estigmatización o ser partidario de Pinochet, y entonces a partir de ahí es cuando la izquierda empieza a serse hegemónica en ambientes sociales que llegan incluso hasta la propia democracia cristiana, ¿no? Entonces hay como una especie de invasión que puede explicar muy bien el fenómeno este de Boric, ¿no? de ahora, ¿no? Porque Boric es de una familia por lo que tengo entendido, del sur de Chile, es una típica familia de derechas, de clase media alta, o sea que es un chico bien, de la democracia cristiana, pero que perdón, se ha empapado ya de esta cultura hegemónica de la izquierda, se ha empapado, por cierto, de su gran ideólogo es Errejón, o sea, imagínate, porque lo ha reconocido en algunas entrevistas, que su libro es, así de cabecera, es un libro de Errejón, que es Construir Pueblo, y el subtítulo es algo así, es bastante, te pone los pelos de punta, que es Hegemonía y radicalización de la democracia, ¿no? Y entonces, esta gente que no viene de los grupos de la ultraizquierda terrorista, como aquí sería ETA o el Grapo, sino que viene de ambientes ya institucionalizados, pero que asumen que hay que radicalizar la democracia. Y esto lo hemos oído también aquí en España, ¿no? Tenemos que hacer que la transición todavía no se ha hecho. Se tiene que hacer realmente la transición democrática. Hay que radicalizar la democracia. Pues, ¿qué significa? Pues es llevar un sistema capitalista a un sistema comunista. Porque no olvidemos que todos los países del entorno de la Unión Soviética, todos se llamaban democráticos, ¿no? La República Democrática de Alemania, pues fíjate lo que era, ¿no? Era el paraíso del comunismo, ¿no? Y entonces yo creo que este es como un poco el marco de reflexión para entender lo que está pasando en Chile. Y tiene que ver con lo del foro de San Pablo, porque al final no es una revolución que se esté produciendo desde unas bases indigenistas. El indigenismo es una creación que ellos han hecho, imaginativa, para sus proyectos constituyentes que están haciendo ahora en toda Hispanoamérica, pero es una revolución que se está haciendo desde arriba, se está haciendo desde unas élites de izquierdas, unas élites ya pues totalmente sesgadas, y entonces esto se ve cuando se hace el análisis, me callo ahora, cuando se hace el análisis electoral de cómo Boric ha llegado al poder, a la presidencia, que por cierto hay ahí también unos toques de asesoramiento de imagen brutales, porque de repente para las elecciones se ponen unas gafas, y si uno ve esas gafas son casi la réplica de las gafas de Allende, ¿no? Es como una recuperación de la imagen soy como el heredero de Allende, pero él no es el heredero de Allende, sino que los que le han votado en las elecciones presidenciales votó muy poca gente, no llegó al 50% de votos, y básicamente muchos jóvenes urbanitas, esto es, de una clase media, curiosamente, y que no conocieron, digamos, el régimen de Pinochet, ¿no? Y entonces es esa especie de voto inocente que se entrega pues a la demagogia, y piensan que así pues van a vivir una especie de paraíso en la tierra que evidentemente se van a cargar todos, ¿no? Según como vayan. Pero la gente ya mayor, esa gente que vivió en la época de Pinochet, esa gente que formó ese pinochetismo sociológico después de la muerte de Pinochet, que mantuvo una derecha contundente frente a las tesis de la izquierda, pues esa gente, digamos, ya se ha abstraído del sistema. Digamos, es que ya supongo que es como en Vascongadas y en tantos sitios, como en Cataluña, que ya es gente que deja de votar, porque en Cataluña está clarísimo que el independentista es minoritario, es un 33% del electorado, pero es un 33% que siempre vota, y el que se llama constitucionalista, pues a la mínima deja de votar masivamente y le da siempre el poder al independentismo, ¿no?
Esto es un poco equiparando un poco lo que pasa. No hay un problema, Roberto, de pérdida de valores y de pérdida de referentes cristianos en todo esto, porque es que yo lo he vivido en las Vascongadas, donde he estado desde los 71 años que tengo. Lo he visto, ¿no? Lo he visto como en mi época cristiana de iglesia, pues me apunté a Cristianos por el Socialismo. Es decir, vi cómo se conquistaba desde la izquierda la iglesia progresivamente, y había muchos jóvenes como yo que nos parecía una cosa espectacular eso de fundir el cristianismo con las ideas que yo veía como salvíficas del marxismo y todo esto, una locura, ¿no? Un sincretismo, una especie de sincretismo. Bueno, esa pérdida de referentes, de referencias, está en la raíz de todo esto, Roberto. ¿Lo has visto tú o has sentido algo de esto? Sí, yo veo un problema muy grande en dos palabras que voy a decir, que son el buenismo y lo políticamente correcto. Yo creo que tanto y un poco coincide con lo que dice Javier, que es la manera de conquistar las mentes y los espíritus de la clase media. O sea, y luego además los más vulnerables son los pueblos que han tenido valores cristianos, porque se confunde la bondad y se confunden los valores del cristianismo con, con este buenismo, que este buenismo no tiene fundamento de ningún tipo, en el que la bondad tuya es que el gobierno sea buenista y que el gobierno reparta, cuando los valores del cristianismo son que tú repartas, bueno, no que tú repartas, sino que tú hagas el bien. Entonces, es un poco, yo creo que la estrategia a seguir por esta izquierda mentirosa y esta izquierda estratégica, que yo, bueno, pues comparo un poco con las herramientas de voy a decir, del diablo, ¿no? Yo siempre me acuerdo mucho de la Cuaresma, de cómo cuando el diablo se enfrenta a Jesucristo, y nunca se enfrenta con Jesucristo desde una maldad absoluta, se le enfrenta, le quiere convencer a Jesucristo a través de la mentira. Entonces, creo que lo políticamente correcto y el buenismo este preponderante de la izquierda para tratar de convencer las almas y las mentes de, de esa clase media que tiene que al final votar, y luego también de la gente más joven, porque también la gente más joven pues quiere cambiar el mundo para bien y hacer, quiere como mejorar la vida en el planeta, y se hace a través de estas herramientas del feminismo, que se disfraza de cosa buena para la mujer, que se disfraza de cosas del indigenismo incluso, de la lucha de clases, de todas estas herramientas mmm, ideológicas de la izquierda, y que encima son lo políticamente correcto. Entonces, claro, cuando te sales de lo políticamente correcto, pues ya no eres aceptado en sociedad. Y yo veo además que Chile tiene unas características, que Chile, ellos mismos se autodefinen casi como una isla, porque a un lado tienen el Pacífico, que, que es el mayor océano del mundo, y al otro lado tienen la cordillera de los Andes. Y al otro lado de la cordillera tienen Argentina, que, bueno, pues que ya sabemos que desde la destrucción del Imperio Español, pues convirtió a todos estos pequeños países en enemigos. Entonces, eh, mm, son unas rivalidades entre países tremendas. O sea, porque Chile, después de bueno, yo creo que fue, no sé en qué años fue, pero existió la Guerra del Pacífico, en la que Chile se enfrentó en guerra contra el Perú, contra Bolivia y contra Argentina. Y entonces desde ahí se mantienen unas rivalidades tremendas
que son unas rivalidades inventadas, porque luego si les ves a ellos, se parecen un chileno a un argentino como un vasco a un santanderino. O sea, es un poco una cosa muy parecida, pero se ha creado esto y bueno, lo que yo quería decir es que la herramienta de lo políticamente correcto y el buenismo es muy peligroso. A mí me gustaría, si me permites, Ernesto, hilar un par de cosas también que ha dicho Roberto, ¿no? Es curioso que es verdad que esos conflictos interpaíses hispanoamericanos, que fueron muchísimos y eran fronterizos y tal, que han llegado hasta nuestros días, vamos, prácticamente siguen todavía. Curiosamente, siempre se han arreglado con la intervención del Vaticano, ¿no? O sea, han ido los nuncios, han pactado y han pacificado, ¿no? Y eso demuestra o demostraba la influencia, la fuerza que todavía tenía la Iglesia en estos países, ¿no? De decir, bueno, pues si aquí está la Iglesia por medio, entonces nos fiamos y lo que se decida, ¿no? Como mediadora. Pero es evidente que todo lo que es la aparición del sincretismo, del indigenismo, eso que hemos oído en ese programa del Foro Sao Paulo, ¿no? de mixtificar lo que son religiones con lo que son pues prácticamente sectas, y yo el indigenismo casi lo clasificaría de una especie de secta intelectual, una renovación de la ideología marxista, pero tamizada para el hombre posmoderno, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Que la Iglesia ha perdido muchísima fuerza. De hecho, estos amigos que yo conocía que iban a universidades católicas a Chile, que eran universidades de referencia, o a dar clases incluso a seminarios, bueno, ellos mismos, que todavía siguen viviendo ahí, te hablan del desmorone, ¿no? que ha tenido la Iglesia como referente. Y en estos países suele ocurrir como ocurrió en España, ¿no? En la medida que se ha ido, por ejemplo, pues avanzando en la aprobación del aborto, que es lo que pasa en España, ¿no? Cuando una vez ya se aprueba el aborto, ya antes, pero ves la caída de natalidad en España y tiene varios escalones. Una que es cuando se aprueba la ley del divorcio, en el 81, otra caída demográfica brutal es en el 85 con la ley del aborto de los socialistas, y así sucesivamente pues se nota clarísimamente que el número de abortos es correlativo, proporcional a la secularización de la sociedad, ¿no? La pérdida de valores, ¿no? Y esto, pues en Chile, durante el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno, también se empieza a despenalizar el aborto en el 2015, y coincide prácticamente con una eclosión de esa crisis ya de la Iglesia como referente, y hace que al final ese esquema que teníamos antes, ¿no? Ser de derechas, ser católico, pues frente a la izquierda y los socialistas, ¿no? Pues ese esquema ya no funciona, ¿no? Y por eso Boric, como decía antes, se puede apoyar tranquilamente en la democracia cristiana, porque la democracia cristiana ya es un barrunto de buenismo, que ha dicho Roberto, ¿no? Pero que en el fondo no está defendiendo ningún principio trascendente, ningún principio esencial, constituyente, ¿no? De una sociedad, y ha caído pues esto, en esas falsas solidaridades, esas falsas igualdades que las entienden solamente en clave política, ¿no? Y es la experiencia que tú has tenido, Ernesto, y que has contado muy bien, ¿no? Como en esos años, los años 60, Cristianos por el Socialismo llegó a hacer creer, ¿no? que la forma más válida de practicar el cristianismo, la forma más sincera y más honesta, era a través de la consecución del socialismo, ¿no? Cuando ahí vemos que era imposible, ¿no? Que en el fondo Cristianos por el Socialismo era para que los socialistas eliminaran a los cristianos, no para otra cosa, ¿no? Era una estrategia clarísima, pero que en esos momentos evidentemente no se supo ver, ¿no?
Entonces yo creo que ahí Chile se encuentra, no creo que sea, no llegarán al nivel de la Pachamama de Boric y hacer esas absurdidades, creo, porque todavía Chile, yo creo que queda un pozo todavía primero, de un sentido hispano. Hay una influencia de cultura y germánica muy, muy importante, ¿no? Y al menos de seriedad, y entonces ponerse a hacer chorradas como Evo Morales o tal, yo creo que no, o ponerse el chándal como Chávez, ¿no? El eje del chándal que llamaban, yo no sé si llegarán a tanto. Si llegan a eso es que Chile ya queda dinamitado. Pero es verdad que se ha abierto una brecha, pues el aborto al final ahora son 30.000 abortos al año. Para la población que tienen, en España son 100.000 abortos, somos más población, pero bueno, proporcionalmente quizás tienen menos abortos, pero es muy importante. Esto daña mucho a la sociedad, a una generación, a las mujeres que abortan, a las familias que después se van a deshacer o descomponer, a la autojustificación que va a llevar a posicionamientos ideológicos determinados. Bueno, todo eso son síntomas de una descomposición y yo creo que ahí es el gran peligro, ¿no? Que mientras que los años 80, 90, principios del 2000, Chile, a pesar de que ya Pinochet ya había pasado, todavía la sociedad mantenía como unas estructuras de orden, unas estructuras de seriedad jurídica, de honradez, ¿no? Nunca llegó a ser un narcoestado como en el entorno, ¿no? Bueno, era, digamos, una isla, en ese sentido que ellos tienen, que una isla también en un sentido, digamos, de una nación muy especial, ¿no? Dentro del panorama, del entorno. Podría haber sido, era un referente, yo creo que era el gran referente que teníamos ahí en Hispanoamérica, ¿no? Sí, Pero la policía chilena no es corrupta. Por lo menos los carabineros no son corruptos. No se te ocurra ofrecerle una mordida a un carabinero porque son gente, tenían fama de ser una policía firme, sí, sí. Y que no aceptaba sobornos y que no había corrupción en la policía. sí, sí, claro. Yo, dos ideas. Una, pensar quizá puede haber una cierta ingenuidad en la apreciación de creer que esto no puede ir a peor, que simplemente es un escarceo de la izquierda para sentar sus posaderas en una parte del arco parlamentario, ¿no? Yo eso también pensaba, y de hecho estuve en el Partido Socialista en los años 80 y 90, parte de los 90. Y yo pensaba que el Partido Socialista era un partido moderno, socialdemócrata, yo creía en la socialdemocracia, pues con ciertos rasgos liberales, tal, en fin, que estabilizaba el sistema y daba al país un cierto pozo de continuidad constitucional. Pero ahí está el resultado. O sea, el gallo tira al gallinero siempre. Es decir, yo ya no creo que la izquierda sea demócrata, sea institucional, ni sea constitucional. Yo creo en que la izquierda, en cuanto ve el momento, pega el zarpazo, igual que el zorro que se aproxima al gallinero sigilosamente. Y luego otra cosa. Conozco por razones X, no voy a explicar por qué, cómo ha sido, es que tengo una persona muy próxima de Chile, cómo ha sido el avance del angloprotestantismo por el cono sur, concretamente por Chile sobre todo, cómo se han ido instalando iglesias evangelistas, testigos de Jehová, tal, y profundizando en los tramos más bajos de la sociedad. Se ha ido descatolizando. Esa descatolización, perdón por el neologismo, no sé si es neologismo, bueno, ha creado pues, la desaparición de ese sustrato cognitivo-cultural, que es lo que está pasando, o ha pasado, mejor dicho, ya de una manera drástica, no podemos imaginar hasta dónde, en la sociedad española. Eso crea unos efectos letales. Lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en Chile, que Chile es casi idéntica a España.
Luego otra cuestión quería apuntar, por no alargarme, pero ya la tercera cuestión. Pensar como un jurista con el que conversé hace poco, que como el Parlamento está muy fragmentado, pues la izquierda no va a poder gobernar con su programa. Así que tendrá que acomodarse a un consenso, a unas líneas programáticas comunes, a una especie de pacto de Estado. Falso de toda falsedad. La izquierda siempre se las compone para llevarse el gato al agua. Siempre. Y lo dice una persona que soy yo, que viene de la izquierda. O sea que por algo lo digo. Entonces, o combatimos a la izquierda o estas sociedades todas se pudren. He llegado a esa conclusión. Y lo digo, insisto, vengo de la izquierda. Sí, Sí, por eso... No, digo que de hecho, Ernesto, tú muchas veces has dicho que a ver si votamos más veces con tener a Pedro Sánchez en el gobierno. Y cuando entra este tipo de gobiernos de izquierda, ya sea por coalición o ya sean sin coalición, se organizan para romper el sistema judicial y el sistema ejecutivo, bueno, para hacerlo todo uno, para que cualquiera de sus tropelías no tenga ningún resultado. Ahora mismo ha habido dos sentencias del Tribunal Constitucional los dos estados de alarma inconstitucionales, y eso no ha tenido ningún resultado político, ni físico, ni de ningún tipo. Nadie se rasga las vestiduras. Siguen en el gobierno, no ha habido ni una dimisión, no ha habido ningún resultado de castigo de algún tipo para esos dos resultados del Constitucional, con lo cual, pues ¿quién les va a parar los carros? A nadie. O sea, ellos van a hacer lo que les da la gana porque nada de lo que hacen tiene consecuencias. Exacto. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. ¿Qué te antes, Javier? Cachis. Pero no, bueno, era al hilo de lo que decía Ernesto, que es verdad que yo, estos amigos que tengo por ahí, en los años 90, finales, me decían, uy, esto es como España hace 40 años, es maravilloso, ¿no? Estaban todos contentos, ahora ya no están contentos. Por eso yo digo que el efecto Boric, aunque pues posiblemente sea más peligroso por esto, ¿no? Porque no es una revolución al estilo Chandal, ¿no? de Chávez, pero es una revolución que se está haciendo muy desde arriba, con apoyo de ciertas oligarquías, y que ese chileno, ese Chile que había resistido muy bien, ¿no? A los embates de la izquierda, incluso hasta la izquierda, después de Pinochet, parecía que era de derechas, porque era una izquierdita muy moderada, pero yo creo que, claro, ahí ya se ha abierto, lo que he dicho antes, una grieta, que esas grietas se van abriendo. Luego, os acordaréis que hace, pues igual unos 5 años así, hubo una serie de atentados que eran de un grupo, aquí en España, que eran de un grupo que venía de Chile, de estos terroristas, que pusieron en el Pilar de Zaragoza una bomba, consiguieron detener cuando iban a poner unas bombas aquí en Montserrat. O sea, esos grupos minúsculos ahora van a encontrar como una vía, igual que esos grupos hiperradicales, gracias a Podemos, y que Podemos ha hundido, digamos, la estructura ya institucionalizada del Partido Comunista de España, que ya prácticamente ya vemos que a dónde iba nada, ¿no? Con Garzón actual, pues ahora, digamos, se van a nutrir otra vez la izquierda de esos elementos hiperradicales. En lo ideológico no, porque en lo ideológico van por la radicalidad de este hiperliberalismo, de ideologías de género, de que todo vale, esta especie de relativismo absoluto, ¿no? Cosa que el viejo marxismo ortodoxo nunca hubiera permitido, pero bueno, ideológicamente por ahí. Pero luego en lo activo, en la proactividad política, sí que podemos ver cómo renace pues el miedo, ¿no? Político, ¿no? Yo creo que la sociedad chilena durante muchas décadas ha vivido sin miedo, igual que la sociedad española durante muchísimas décadas vivió sin miedo, pero
paradójicamente, con la llegada de la democracia, que teóricamente nos estábamos gobernando nosotros mismos, a nosotros mismos, para el bien de nosotros mismos, pues resulta que ahí en el País Vasco, en Vascongadas o en Baskonia, estabais absolutamente sometidos al terror, y ahora nos ha tocado un poco en Cataluña pues este proceso, ¿no? Y estos son procesos que rara vez son rápidamente reversibles, ¿no? O sea que son avisos, son síntomas de que todo el sistema se está hundiendo, se está gritando. Yo creo que ahí en Chile hay que dar la voz de alarma, ¿no? De decir, ojo, esto no es un mero cambio de presidente, ¿no? Lo que está pasando, sino que desde arriba y además con muchos apoyos internacionales y con toda una ideología sistematizada en el Foro Sao Paulo, pero también a otros niveles, pues eso destruye las sociedades. Y una vez has destruido una sociedad, le has destruido sus resistencias, ¿no? sus mecanismos, sus anticuerpos, ¿no? Que es lo que nos pasa en España. En España, ahora mejor que nunca lo hemos visto con esta pandemia, la gente ya no tiene anticuerpos, ¿no? En el sentido político vital, ¿no? Social, ¿no? Y entonces ese es el gran peligro, porque una vez te quedas sin sistema inmune, eso ya no lo recuperas, ¿no? Y por eso en España levantar España va a ser de AUPA, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues La aceptación un poco del sometimiento, ¿no? Como caminas por la calle y la gente va con la mordaza puesta por todos los sitios. En el momento que vuelven a decir que se ponga la gente la mascarilla, se la vuelven a poner y se la ponen el 90% de la gente que pasea por la calle. ¿Y eso qué significa? Pues para mí significa que esos individuos que componen esa sociedad son unos individuos muy débiles, que son, porque claro, una sociedad fuerte se tiene que nutrir de individuos fuertes y yo creo que la izquierda lo que pretende siempre es hacer individuos muy pequeñitos, hacer individuos muy políticamente correctos, muy buenistas, sin ideología propia, sin capacidad de pensar, sin capacidad de debate, gente a la que le asusta enfrentarse a las ideas, enfrentarse a las conversaciones. Y, y, bueno, pues antes también quería decir eso, cuando he dicho que Chile es una isla, eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas, una de sus cosas malas es que tienen mucho sentido del ridículo. Yo no sé si los españoles tenemos mucho o poco sentido del ridículo, pero un chileno tiene muchísimo sentido del ridículo. Entonces, ellos sí que lo tienen, ellos tienen un sentido, son tímidos, son de pocas palabras. Yo solía decir que un argentino es a un bilbaíno como un chileno a un vitoriano. Vitorianos sí, también somos así, un poco de pocas palabras y más bien tímidos y de matarla callando, ¿no? Y eso seguramente en Chile el quedar bien y el no destacar y el eso está impidiendo los debates y está impidiendo el pensamiento individual. sí, sí. Pues en fin, no sé si cerramos ya el programa con estas reflexiones. Yo creo que hemos dado unas pinceladas quizá gruesas, porque hay que ir más al detalle, pero bastante significativas de lo que está pasando en Chile. Y vamos a continuar, pues probablemente la próxima edición, el próximo programa con Argentina. Vamos a pasar al país vecino, probablemente entrevistando a Marcelo Gullo o a Patricio Los, uno de los dos seguro. Creo que va a ser un programa muy importante, porque el caso argentino es muy paradigmático de lo que ha pasado en todo Iberoamérica y lo que está pasando ahora en otros países que estaban relativamente tranquilos, como era Chile. Y hasta Chile, pues un poco, pues con el canal abierto, como se suele decir.
a ver qué pasa. Pues muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, Ernesto, Roberto, muchísimas gracias.